El día de hoy quiero compartir una palabra. Usted sabe que últimamente he estado usando algunos refranes populares como títulos. El día de hoy ya lo sabe. Ni chicha ni limonada. Investigando un poquito, yo estaba viendo allí que es un término que no es solamente chileno. Yo pensaba que era chileno. Y es una terminología que se usa en diferentes lugares. Ni chicha ni limonada. Y vamos a leer el texto porque esto obviamente que le damos un respaldo de la palabra del Señor. Eso es solo un título. Pero el tema es la unidad y arraigo de la fe en el creyente. Ese es el tema. ¿Ya? La unidad y arraigo de la fe del creyente. Y vamos a leer entonces el pasaje Efesios capítulo 4. Vamos a leer versículo 14 al 16. Y dice así la palabra del Señor: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas ¿de qué? Del error. Sino que siguiendo la verdad en amor, ¿qué debemos hacer como creyentes? Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, la iglesia, los creyentes, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe, ¿qué cosa? Su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Dios nos bendiga a través de esta palabra. Como título, como ya les mencionaba, puse ni chicha ni limonada. Es alguien que es fluctuante, no se sabe si es una cosa o es otra, ¿cierto? En su persona, en su personalidad, con lo que habla, no se condice con lo que practica. Entonces, este término, este dicho, es un dicho que puede muy bien ser aplicado a lo que el versículo 14, que es el versículo clave, nos señala el apóstol Pablo. El apóstol Pablo justamente escribe esta carta. Es una de las epístolas importantes y relevantes del Nuevo Testamento, que fue escrita alrededor del año 60, el año 62 después de Cristo. Estaba dirigida a la iglesia de Éfeso, probablemente a todas las iglesias de Asia. En aquella época, recuerden ustedes que no existían los mails, ni los correos, ni nada. Para que se transmitiera la palabra, hermano, podían pasar semanas, días y hasta años. Para que se transmitiera una noticia, no es como ahora. Por lo tanto, probablemente se cree que esta carta era una carta encíclica, una circular. Era para la iglesia de Éfeso, pero también para las demás iglesias de Asia. Para toda la provincia de Asia, que es la actual Turquía. Éfeso era un centro comercial y religioso con una fuerte influencia de la cultura griega y romana. Por lo tanto, esta iglesia principalmente estaba compuesta por gentiles, griegos, romanos y también algunos judíos que se habían convertido a Cristo. Eran miembros de la iglesia del cuerpo de Cristo. Había una diversidad cultural tremenda en la iglesia de Éfeso o en la ciudad de Éfeso. Estaba compuesta por una mezcla de judíos gentiles, los que planteaba, por supuesto, desafíos en cuanto a la unidad y a la identidad de la iglesia. Entonces, cuando hablamos de una persona que no es ni chicha ni limonada, estamos refiriéndonos a una persona que no tiene arraigo, que no tiene una identidad clara, que un día dice una cosa, pero después hace otra cosa.
no tiene arraigo y es algo, hermano, muy preocupante. ¿Y por qué yo quiero compartir esto? Porque precisamente el día de hoy, hermano, donde hay tanta información, tanto sermón dando vuelta, hermanos, allí, es que desafortunadamente estamos viviendo en una época donde hay muchos creyentes que no tienen un arraigo doctrinal y teológico. Hay demasiada información, pero no hay formación. Información hay mucha, pero formación hay poca. Entonces, ni chicha ni limoná significa entonces, y nos llama la atención, ¿para qué? Para que usted y yo podamos meditar cuál es nuestro arraigo en la palabra del Señor. ¿Somos personas arraigadas en el Señor? ¿Tenemos una línea de pensamiento teológico que es algo relevante? Yo he tenido la oportunidad de conocer a mucha gente y lo he dicho siempre, ¿cierto? Lo digo, lo menciono. Cuando uno sale de la realidad del país, de la iglesia, uno va conociendo diferentes realidades. Y bueno, nuestros hermanos vivieron muchos años ahí en Estados Unidos. Las realidades son distintas. Cada país tiene su idiosincrasia, cada país tiene su cultura, cada país tiene sus costumbres. El problema es que a veces, hermanos, se quiere adaptar, la iglesia se quiere adaptar a la cultura, dejando de lado cosas relevantes como los principios. La cuestión cultural es una cosa, pero los principios de Dios son otra. La cuestión cultural no estamos obligados a adaptarnos, pero sí estamos obligados a poner por obra los principios bíblicos de la palabra del Señor, que son permanentes en el tiempo y que trascienden cualquier cultura. Y Pablo entonces escribe esta carta para poner un orden teológico, porque esta carta es una carta principalmente teológica en sus primeros 3 capítulos, y posteriormente desde el capítulo 4 al 6 es una carta desde el punto de vista práctico. Pablo lo que hace es poner un fundamento teológico en la iglesia de Éfeso, que era una iglesia multicultural. Entonces cada uno pensaba, cada uno traía un trasfondo teológico, cada uno, porque los judíos traían un trasfondo teológico del judaísmo, y eso ya no servía, porque eso quedó en el pasado, estaba en el antiguo pacto, hoy era el nuevo pacto. Por eso que existían los judaizantes que estaban allí tratando de seguir con el tema de la ley, siendo que eso ya quedó todo saldado en la persona de Cristo. Entonces, una iglesia multicultural con mucho trasfondo, ¿para qué decir de los griegos? Un trasfondo completamente liberal a la filosofía. Recuerden ustedes que en la época del año 60 y de ahí en adelante estaba naciendo fuertemente el pensamiento gnóstico. Por lo tanto, era un ataque muy fuerte que estaba recibiendo la iglesia. Por eso es que Pablo pone un piso teológico. Y la palabra de Dios para nosotros debe entonces producir un arraigo. Habían muchas influencias filosóficas paganas en Éfeso. Existía una fuerte influencia de diversas filosofías, religiones paganas que podían socavar la fe de los cristianos. Por eso Pablo escribe. Por eso que el apóstol Pablo en los primeros 3 capítulos se da el trabajo de poner un piso teológico maravilloso, magistral. Y Pablo en Roma, al escribir la carta, se encontraba justamente encarcelado en Roma. Y esta situación le permitió reflexionar sobre su ministerio y escribir a las iglesias para fortalecer su fe. Recuerden ustedes que el domingo pasado, me parece, prediqué de Hechos capítulo 20, cuando Pablo se estaba despidiendo de los ancianos de Éfeso. Estuvo allí casi 3 años en Éfeso, estuvo enseñándoles, predicándoles, pero después pasa el tiempo, Pablo estaba preso en Roma y es necesario escribirles porque algo había sucedido en la iglesia. Y es esta carta. ¿Cuál es el propósito? Unificar la iglesia. Pablo buscaba fomentar la unidad entre los creyentes judíos y gentiles, enfatizando que todos formaban parte del cuerpo de Cristo. Esto lo vemos allí en el capítulo 3 principalmente. Capítulo 2, capítulo 3, cuando Pablo dice que ya el Señor derribó la pared intermedia porque en el templo solo ministraban los judíos. Los gentiles, había un patio de los gentiles, pero dice que cuando Cristo murió, Él derribó esa pared. Por eso que cuando Cristo murió, dice la Escritura que el velo del templo se rasgó
de arriba abajo, se rasgó en dos. De arriba abajo, ¿qué significa eso? Que el Padre abrió la brecha al sacrificio de su Hijo. No se abrió de abajo hacia arriba, de arriba abajo. El Padre abrió la puerta. El Padre abrió el camino para que ahora todos, tanto judíos como gentiles, podamos ser parte de este nuevo hombre, que también es una analogía que usa Pablo en esta carta. El nuevo hombre, la iglesia. El edificio de Dios, la casa de Dios, compuesta tanto por judíos y gentiles. Y Pablo escribe entonces con ese propósito: para unificar la iglesia, para fortalecer la fe y también para revelar el plan de Dios. En resumen, amado, la carta a los Efesios fue escrita en un contexto de diversidad cultural, de grandes desafíos religiosos y la necesidad de fortalecer la unidad y la fe de la iglesia. Y el apóstol con esta carta trata de inspirar a los cristianos de Éfeso a vivir vidas que reflejen la grandeza de Dios y la esperanza del evangelio. Por eso que los creyentes no podemos ser como aquellos que no son ni chicha ni limonada, que no reflejan la verdad de Dios. Que usted les ve que un día piensan una cosa, pero más rato están pensando otra o haciendo otra cosa. Los creyentes debemos ser arraigados en la palabra del Señor. Y este sermón, hermano, explorará 4 lecciones claves de este versículo, con el objetivo de inspirar a los creyentes a que crezcamos en la unidad y en la madurez espiritual. La primera lección que vamos a rescatar de este párrafo que hemos leído es la importancia de la unidad de la fe en la iglesia local. Todos debemos creer lo mismo. Claro. Ayer me contaba mi esposa que en Viña se topó con un par de jóvenes que estaban evangelizando o haciendo proselitismo en realidad, porque no era el evangelio. Después se dio cuenta mi esposa y trataban allí de convencerla, pero con muy poco tino allí. Mi esposa no le dijo que era pastora ni nada, sino que mi esposa lo vio con misericordia de poder ayudarles, alumbrarles por la palabra, qué sé yo. Pero al final no eran de los TJ, como alguien decía. Creo que no sé de qué iglesia serían, pero completamente extraviados, no sabían nada. Mi esposa le hablaba por la palabra, pero en Hebreos dice tal cosa. ¿Y dónde dice eso? Y buscaban allí. Entonces no tenían idea de nada. Entonces personas que hacen un proselitismo, pero no tienen arraigo en la palabra del Señor, no tienen una línea teológica, doctrinal. Por eso que, amados hermanos, bueno, no estoy aquí para hacer una apología de las asambleas de Dios. Hay muchas organizaciones, pero principalmente de las asambleas de Dios que marca presencia en más de 200 países alrededor del mundo. Estamos en más países que las mismas Naciones Unidas, por la gracia del Señor. Pero una de las cosas buenas que tenemos muchas cosas malas, pero una de las cosas buenas que tenemos es el arraigo teológico doctrinal de la palabra del Señor. Por un lado la palabra de Dios y por otro lado el Espíritu Santo, que son inseparables. Son inseparables. Uno no puede separar la palabra del Espíritu y viceversa. No puede solo hablar del Espíritu sin el arraigo a las Escrituras. Entonces la primera lección es la importancia de la unidad de la fe en la iglesia local. Todos creemos una misma cosa. El capítulo 4 lo señala Pablo. Hace un llamado a mantener la unidad del cuerpo de Cristo. Una fe, un Dios, un bautismo, y así habla, 7 características de la unidad. Entonces la unidad de la fe, en la fe se refiere a compartir una misma creencia fundamental en Jesucristo como Señor y Salvador. Aquí todos creemos que Jesucristo es el único camino al Padre. No hay intermediarios, amén, no hay. Solo Jesucristo el Señor es el único camino al Padre. Él mismo lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el apóstol Pedro en Hechos capítulo 4 versículo 12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y en eso debemos estar todos de acuerdo. Cada uno de los que estamos aquí estamos cobijados en la gracia maravillosa del Señor Jesucristo. La importancia entonces de la unidad de la fe en la iglesia. La iglesia es como un cuerpo humano donde cada miembro tiene una función única,
pero todos comparten el mismo ADN espiritual. El cuerpo humano tiene muchos miembros y así lo señala el verso 16, ¿ya? De que en todo el cuerpo bien concertado, unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente. Entonces la analogía del cuerpo de Cristo es muy familiar, es muy fácil de entender, la utiliza el mismo Señor Jesucristo, la utiliza Pablo aquí también como una analogía del cuerpo cuando habla de los dones en 1 Corintios capítulo 12 y también la utiliza aquí. Cada uno de nosotros somos miembros de este cuerpo de Cristo. Tenemos el mismo ADN, Jesucristo el Señor. Hemos sido bautizados en Cristo por el Espíritu Santo. Cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, vino a habitar entonces el Señor a nuestras vidas y fuimos sellados con el Espíritu Santo. Así que, amados, la primera lección que vemos en estos versículos que acabamos de leer es la importancia de la unidad de la fe en la iglesia local. Debemos estar de acuerdo, todos. Debemos estudiar la Biblia, fomentar la lectura, el estudio de la palabra del Señor. Debemos evitar las divisiones doctrinales, teológicas. Hay fuertes ataques el día de hoy de una corriente neocalvinista, lo he mencionado también, haciendo mucho daño. Principalmente están cautivando la mente de los jóvenes. En las universidades se están metiendo muy fuerte y en algunas iglesias donde hay gran cantidad de jóvenes universitarios está allí metiéndose el bichito del neocalvinismo, que principalmente, hermanos, promueven el cesacionismo. ¿Qué es el cesacionismo? Es aquella corriente teológica que está, como decía, muy fuerte hoy día, abordando a las iglesias pentecostales como nosotros. Somos pentecostales porque creemos en los dones del Espíritu que están vigentes, creemos que el Señor sigue haciendo milagros, creemos que la gloria del Señor sigue haciendo milagros a través de los dones de las sanidades. Sí, lo creemos. Hemos visto aquí testimonios de que Dios sigue haciendo milagros, que los dones todavía están vigentes. Pero esta corriente, hermano, está metiéndose allí. De alguna manera, sutilmente, tenemos un ataque fuerte a nuestras iglesias, precisamente formando jóvenes apagados intelectuales. Pero ese intelectualismo sin espíritu, pero no espíritu de misticismo, sino intelectualismo sin el Espíritu Santo de Dios. Que a usted le puede dar una cátedra tremenda de las Escrituras y le puede hacer un sermón tremendamente homilético y con una exégesis, pero sin el Espíritu. Nosotros tenemos, o deberíamos tener, una unidad en la fe. Siempre buscar la verdad bíblica y evitar las discusiones que dividen. Es verdad que somos diversos como pueblo evangélico, somos diversos y respetamos a los que piensan distinto que nosotros, pero hay cosas que deberían unirnos, que son trascendentales para llamarnos hermanos. Claro, no a todos les podemos decir hermanos. No los odiamos ni... No, pero es que hermanos son aquellos que tenemos, como lo dice Pablo en Efesios 4, lo mencioné hace un rato. Una fe, un bautismo, un solo Señor, un Dios y Padre. Hechos capítulo 2, verso 42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Todo lo tenían en común. Aún en la ministración de la palabra. Así que, amados, para que no seamos como aquellas personas que no son ni chicha ni limoná, tenemos que tener un arraigo doctrinal, teológico. Debemos amar las Escrituras. Segunda lección, habla del crecimiento en el conocimiento de Cristo. El conocimiento de Cristo va más allá de la información intelectual, como lo dije hace un rato. Dios no busca intelectuales, aunque no los rechazo ni nada de eso. Sí conozco tristemente algunos testimonios de gente que se fue por el lado de las teologías que son un poquito peligrosas, como la teología liberal, y la verdad que les ha explotado la cabeza y
como decimos vulgarmente, le has secado los sesos allí y se han convertido prácticamente en personas muy complicadas, casi gnósticas. Y un desastre en sus vidas personales, porque la teología liberal, los que quieran profundizar un poquito más en eso después pueden buscar allí información, hace que las personas que postulan o que abrazan esta teología o doctrina vivan una vida mucho más livianas, de libertinaje y cosas así. La permisividad es uno de los peligros tremendos que le puede pasar a un cristiano. Por eso es que es preferible, hermano, abrazar un postulado, una doctrina, ya, y pareciera ser que uno pasa a ser un anticuado, de mente cerrada, pero, hermanos, necesitamos nosotros profundizar nuestro conocimiento de la persona del Señor Jesucristo. Más allá de convertirnos en intelectuales de la Biblia, necesitamos conocer al Señor, conocerle personalmente. El conocimiento de Cristo va más allá de la información intelectual, implica una relación personal, transformadora con el Señor. Y eso es lo que somos llamados a hacer, a tener una relación personal que transforme nuestras vidas. Por eso que cada vez que oramos por estos pequeñitos, hermanos, y por la pandilla del Rey, por los jóvenes, oramos ¿para qué? Para que el Espíritu Santo les revele a Cristo a ellos. Porque cuando nosotros conocemos más a Cristo, por supuesto que hay una obra transformadora, regeneradora en el día a día. Debemos crecer en el conocimiento de Cristo, como una planta que necesita ser nutrida y cuidada para desarrollarse plenamente. Debemos utilizar las herramientas que tenemos, los ejercicios espirituales como la oración, la comunión, el congregarnos, el estar juntos, el amarnos, el abrazarnos, el disfrutar la comunión. Debemos también invertir en la formación del discipulado para ayudar a los nuevos creyentes a crecer en el conocimiento de Cristo. Por eso que las personas nuevitas deben entrar o deben someterse a una exposición de la palabra, a una enseñanza de la palabra, a un discipulado. ¿Para qué? Para que esa fe inicial que tenemos cuando recibimos a Jesús como Señor y Salvador pueda crecer. Porque Jesús, cuando habla de la semilla de mostaza, recuerden ustedes que debemos tener fe como aquella semilla de mostaza. Pero muchos se quedaron, a Dios le importa solo que usted tenga una fe pequeñita como la semilla de mostaza. Esa no es la lección. Esa no es la lección. ¿La lección cuál es? Así como la semilla de mostaza es tan pequeña, pero luego de ser sembrada, crece y se convierte en un árbol tremendo. Así es la fe que nosotros debemos tener. Una fe que puede partir como un grano de mostaza pequeño, pero a medida que yo me expongo a la palabra del Señor, a la formación, al discipulado, obviamente que nuestra fe va a ir creciendo. Porque vamos a estar conociendo más al dador de la fe, que es el Señor. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Segunda de Pedro 3:18 dice: antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Debemos crecer en la gracia del Señor. Tercera lección, la importancia de tener una línea teológica firme. Yo lo que decía hace un rato. Es triste ver, hermano, que de repente hay lugares, congregaciones, inclusive colegas, pastores, que al no tener un arraigo teológico llevan a la gente por temporada. En una temporada se convierten en seguidores de John MacArthur y están todos unos intelectuales, qué sé yo. No estoy hablando mal de él, sino que porque es un tremendo hombre del Señor también. Pero muy, muy intelectual. Y al par de meses se van al puro espíritu, grito y todo lo que tiene que ver, ¿cierto?, con las manifestaciones. Entonces, no hay un arraigo. Entonces cada cierto tiempo la iglesia está de un lado de pensamiento, después están de otro lado de pensamiento. En cambio nosotros necesitamos tener una línea teológica firme. Así lo dice la palabra del Señor. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente,
según la actividad propia de cada miembro. Es decir, debemos crecer, pero crecer de una manera lógica. La madurez espiritual se caracteriza por un carácter semejante al de Cristo, que se manifiesta en las acciones y actitudes diarias, siendo sólidos y arraigados en la palabra de Dios. Es como la madurez de un fruto. A medida que va pasando el tiempo, va pasando por diferentes etapas, hasta que llegue el momento donde podemos disfrutar de ese fruto, cuando ya está maduro. Así también nosotros. Debemos entonces aprender, con la ayuda del Señor, animarnos mutuamente, aprender a confrontar a nuestro hermano, a nuestro familiar cristiano, humildemente, por supuesto, confrontarlos en esta verdad, en amor, con respeto. Efesios 4:14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. Para que ya no seamos niños fluctuantes. Para que dejemos de ser como aquellas personas, ni chicha ni limonada. No, hermanos, necesitamos crecer, necesitamos tener una línea, necesitamos dar un fruto. A medida que vas creciendo, nos vamos dando cuenta qué tipo de frutos tenemos y somos. A veces a los que no somos tan expertos en la agricultura nos cuesta diferenciar un árbol de naranja de un limón, por ejemplo. Es difícil. ¿Cuál es el limón cuando no tiene fruto? ¿Cuál es el limón? ¿Cuál es el naranjo? Es difícil. ¿Cómo nos damos cuenta los que somos inexpertos? Ya cuando vemos el fruto. Inclusive cuando están verdes se parecen un poco. Así a veces hay cristianos que tienen esa característica. No son ni chicha ni limonada. ¿Qué es lo que eres tú? Mi esposa, yo soy pastora de la Asamblea de Dios. Ah, por eso le dijeron a mi esposa. Pobrecita, le decían las personas que se tomaban ayer. Para que ya no seamos niños, amados, fluctuantes. Santiago, el apóstol Santiago escribe y dice que el hombre inconstante, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y Dios quiere llevarnos a tener una experiencia, un arraigo teológico. En esto creemos, por eso que gracias al Señor, como Asamblea de Dios, tenemos verdades fundamentales, 16 doctrinas que nos caracterizan. Cuando nace las Asambleas de Dios, a raíz del avivamiento que ocurrió allá en la calle Azusa en Estados Unidos, se reunieron todos y lo primero, después de esa manifestación gloriosa del Espíritu Santo, se juntaron. Bueno, a esto hay que ponerle un piso teológico. Y empezaron allí. Por eso se llaman las Asambleas de Dios, porque eran varias iglesias que fueron impactadas por el Espíritu Santo hasta que tuvieron que ponerse de acuerdo en qué creemos. Y 16 doctrinas fundamentales que nos identifican en todo el mundo. Y el que se sale, bueno, se le dice, hay un código de ética. Si usted piensa ahora distinto, si usted cree distinto, es un código de ética pastoral. Entonces, lo correcto es que usted emigre a donde su pensamiento teológico pueda tener una cabida, a lo mejor en otro lado. Pero nosotros tenemos una línea de pensamiento, en esto creemos. Porque el fin mayor no es ser intelectual, el fin principal o la labor principal de la iglesia, ¿cuál es? Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y no, como decía alguien, andar haciendo gargaritas de teología entre nosotros ni demostrando quién sabe más. No, nosotros aprendemos, ¿por qué? Porque al aprender las Escrituras aprendemos más del Señor. Pero luego, ¿para qué? Para ir al mundo y hacer discípulos a todas las naciones. De eso se trata. Así que, amados, la importancia, la tercera lección es de tener una línea teológica. En esto creemos. Debemos abrazar la palabra de Dios, ponerla por obra.
Eso nos ayuda a dejar de ser niños fluctuantes. Debemos cultivar la humildad como un fundamento de una vida cristiana madura. Así que el punto central de este sermón está en el versículo 14. Para que dejemos de ser niños fluctuantes, necesitamos entonces abrazar la palabra del Señor. Y por último, debemos disfrutar de la plenitud de Cristo. Otra de las lecciones que aprendemos aquí. Versículo 15 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento. No, el 13, el 13. Me equivoqué aquí, en el versículo que puse. El 13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón, mujer, ¿cierto? Perfecto, la palabra perfecto, pleroma, completo, que no le falte nada, maduro. ¿Ya? A un varón perfecto a la medida de la estatura, dice, de la plenitud, ¿de quién? De Cristo. Entonces la cuarta lección es disfrutar la plenitud en Cristo. La plenitud en Cristo se refiere a la totalidad de su vida y ministerio, es decir, llenarnos de la persona del Señor Jesucristo cada día, para vivir como Él, para pensar como Él, para actuar como Él, para movernos como que si fuéramos el Señor. Por eso que la palabra cristiano fue dada a los primeros creyentes de manera peyorativa. Esto se cree en Cristo. Pequeños Cristos se llama. Significa la palabra cristianos. Pequeños Cristos. Y claro, tenían razón, porque de alguna manera el llamado es a que nosotros seamos como Cristo. Pequeños Cristos. Que estamos en un proceso de desarrollo, de crecimiento, hasta llegar a la plenitud total cuando estemos en la gloria. Pero aquí seguimos creciendo en el Señor. La plenitud de Cristo es como un banquete abundante donde todos los creyentes están invitados a participar. En la plenitud en Cristo podemos descubrir los dones, utilizarlos para servir a la iglesia. Los dones del Espíritu que están vigentes. Amén. Podemos disfrutar de la plenitud en la diversidad del cuerpo de Cristo. Hay diferentes dones, no todos somos iguales. Y podemos bendecirnos mutuamente. Y en esta plenitud de Cristo podemos participar activamente en la misión de Dios de alcanzar al mundo con el Evangelio, haciendo discípulos a todas las naciones. 4 lecciones importantes. La primera de ellas era justamente la importancia de la unidad de la fe en la iglesia local. Segundo, el crecimiento en el conocimiento de Cristo. Estamos aquí para conocerlo más a Él. Tercero, la importancia de tener una línea teológica firme. En esto creemos. Esto es lo que somos. Amén. Y si pensamos distinto, bueno, ubiquémonos donde piensan como yo. Pero aquí la palabra de Dios es la que alumbra y ciñe y da las directrices en nuestra vida. Y por último, somos llamados a disfrutar de la plenitud de Cristo. Así que, hermanos, hemos explorado entonces juntos esta hermosa visión de Pablo para la iglesia. Una comunidad de creyentes unida, en crecimiento y madura. Y el versículo 14 nos advierte sobre el peligro de ser como niños, es decir, ni chicha ni limonada, arrastrados por cualquier viento de doctrina. La madurez espiritual se evidencia en un arraigo firme a la palabra de Dios. Inamovibles. En capítulo 3, versículo 14 al 16, Pablo dice en la segunda oración que hace, dice: para que arraigado y cimentado en la fe podamos crecer, es decir, echar raíces y crecer en el Señor. Nuestro desafío es cultivar un amor apasionado por la palabra del Señor y permitir que transforme nuestras vidas. Que seamos como árboles plantados junto a corriente de agua, como dice el Salmo, que dan
fruto en su tiempo y cuyas hojas nunca se marchitan. En un mundo lleno de tanta información y opiniones contradictorias, es fácil sentirse confundidos y desorientados. El apóstol nos exhorta a ser vigilantes y a resistir las falsas enseñanzas. La palabra de Dios es nuestra ancla en medio de las tormentas de este mundo. Y en la medida que más conocemos la palabra del Señor, más arraigo vamos a tener en nuestra vida. Porque le vamos a conocer a Él, tal como Él es. Amén. Amén. Vamos a orar al Señor. Nuestro llamado es ser guardadores de la verdad. La iglesia está puesta aquí en la tierra. ¿Para qué? Para proclamar las verdades de Dios. Amén. Así que vamos a orar al Señor y vamos a pedirle que nos ayude. Señor, no queremos ser como aquellos que no son ni chicha ni limonada, Señor. Queremos tener un arraigo en tu palabra, Señor. Póngase en pie y vamos a orar al Señor y luego a ministrar una alabanza. Aleluya. Amén. Vamos a aprovechar también de orar por la hija de nuestra hermana Irene, que estaba hace muchos meses esperando ser operada y el martes debe ingresar. Amén. Le invito a que pase aquí, vamos a orar. Le voy a pedir a mi esposa que esté ahí orando. Amén. Si hay alguien más que está enfermo, y vamos a orar al Señor. Amén. Si pueda pasar aquí adelante para que oremos al Señor. Amén.